Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Nacido en Bogotá en 1951, en el seno de una familia ligada a los medios de comunicación y a la política. Licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Kansas, amplió posteriormente sus estudios en Harvard. Miembro del Partido Liberal Colombiano, antes de ser presidente ocupó las carteras de Comercio Exterior, de Hacienda y Crédito Público y también de Defensa Nacional. Fue presidente de la República de Colombia desde 2010 hasta 2018. En el año 2016 recibió el Premio Nobel de la Paz por, según reza textualmente el Comité Noruego, sus esfuerzos resolutos y valientes para poner fin a la guerra civil del país de más de 50 años de duración. Actualmente es el presidente de la Fundación Compaz, que creó para promover la paz y luchar contra la pobreza a través del liderazgo. Además es miembro de varias juntas directivas de diversas fundaciones y profesor visitante de la Universidad de Oxford. No se lo pierda. Juan Manuel, presidente, bienvenido a esta serie en la que tratamos de debatir un poco sobre el pasado, el presente y el futuro de América Latina. Tenemos la satisfacción de celebrar este diálogo en la sede del Paley Center for Media. El Paley Center for Media es una institución que reúne a todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión en los Estados Unidos y a muchos otros medios de comunicación de América Latina y Europa. Y estamos haciendo entrevistas recientemente aquí en The Objective a importantes expresidentes de diferentes países de la América hispana para tratar de averiguar un poco el presente y el futuro del subcontinente. Pero yo quisiera empezar preguntándote primero por Colombia y por el plan de paz. El plan de paz que durante tu presidencia se llevó a cabo y que además y tuvimos todos los que te conocemos y los que te admiramos la satisfacción de que pudiera recibir el Premio Nobel de la Paz gracias a él, parece que está teniendo algún tipo de dificultades recientemente. Y quisiera ver un poco cuál es tu opinión sobre cómo elaboraste el plan de paz, cómo lo llevaste a cabo y cuáles son las dificultades que luego han surgido. Bueno, Juan Luis, pero primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad, muy complacido, como siempre, conversar contigo y sobre todo en estos momentos y en este sitio que a mí también me trae muy buenos recuerdos por mi pasado periodístico. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz que se negoció con las FARC después de más de 50 años de guerra fue un acuerdo muy completo, integral. Duramos 6 años negociándolo y no se trataba solamente de desarmar a la guerrilla y incorporarla a la sociedad civil, sino de ir mucho más allá. Uno de los temas más difíciles de esa negociación fue el tema de la justicia, porque nosotros decidimos, y yo decidí, que este acuerdo fuera el primer acuerdo de paz que se negociaba bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma se establecen una serie de condiciones, una de las cuales tiene que ver con las víctimas de los conflictos armados y el respeto por los derechos de las víctimas. Los derechos son identificados: el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas a la reparación, el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho a la no repetición. Eso fue el corazón de esa negociación y generó un gran interés precisamente porque era el primer acuerdo que se negociaba teniendo en cuenta y visibilizando a las víctimas, que ellas tuvieran una gran presencia en el proceso de negociación. Y en ese proceso se
logró algo que también no tiene precedentes en el mundo, y es que las dos partes negociaron un tribunal especial para someterse a ese tribunal como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso tampoco nunca había sucedido. Y hace unos días, después de casi 9 años, finalmente ese tribunal comenzó a juzgar y sancionar a los máximos responsables, tanto de la guerrilla como de las fuerzas militares, porque ahí se cometieron todo tipo de atropellos de lado y lado. Eso ha generado mucha reacción, porque la gente no está acostumbrada a lo que se llama la justicia transicional, que es la que establece el Estatuto de Roma. ¿Cómo es que unas personas que cometieron crímenes tan atroces no vayan a una cárcel de barrotes y no se pongan una pijama a rayas, sino que la sanción sea participar en unos proyectos que restauren la memoria de las víctimas o la memoria del sitio que destruyeron, en fin? Eso ha causado mucha reacción. Pero vuelvo al acuerdo en su fondo. El acuerdo fue no solamente lo que llaman el DDR, desmovilización, desarme y reintegración, sino trazar una hoja de ruta para el país en muchos de los problemas que el país tenía desde el inicio de la guerra, de desigualdad, de reforma política para hacer más inclusivo el sistema democrático, de más transparencia en la parte electoral. El tema de las drogas fue un tema muy complicado de negociar. Hablamos luego de las drogas. Y el tema agrario. Colombia es uno de los países con la peor distribución de la tierra, y eso había que también corregirlo. Nosotros firmamos el acuerdo en el 2016. Se demoró más o menos un año largo el proceso legal de incorporar el acuerdo en las leyes de Colombia, en la propia Constitución, pero se dejaron las bases de todo lo que estaba establecido. ¿Qué pasó? Que el gobierno que me sucedió, el gobierno de Duque, había hecho campaña en contra del acuerdo y le puso freno de mano al acuerdo. No implementó lo que estaba señalado en el acuerdo para copar, por ejemplo, los territorios que las FARC iban a dejar o dejaban, precisamente porque ya no controlaban ese territorio. El Estado debería copar ese territorio con las comunidades, y se negociaron en un ejercicio lindísimo de construcción de democracia. Se negociaron unos planes de desarrollo para esas zonas tan conflictivas, más o menos 19 zonas que identificamos. ¿Qué porcentaje del territorio? No, pues es un porcentaje bastante alto. Son alrededor de 19 municipios que copan un espacio muy importante donde estaban concentradas las FARC y donde estaba además concentrado el conflicto. Y entonces eso se negoció con las comunidades que nunca habían estado presentes en ninguna negociación de este tipo, nunca habían participado en nada del Estado. Entonces fue un ejercicio de construcción de democracia, más de 2.800 reuniones, y fue una cosa muy bonita. Pues el gobierno que me sucedió no implementó. Otra cosa que teníamos, todo un entrenamiento de las fuerzas militares en algo que llamábamos la fuerza cívico-militar, para que los militares y la policía llegaran a esas zonas, pero llegaran con una mano tendida a las comunidades que estaban muy, muy prevenidas y muy escépticas, para ganar la confianza y permitir que el Estado llegara con desarrollo. Pues eso no se implementó.
Y bueno, y Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese vacío que dejó las FARC, en lugar de llenarlo el Estado, comenzaron a llenarlo bandas criminales, porque esas eran unas zonas cocaleras, unas zonas donde había mucha droga, mucha producción de droga. Y lo que ha sucedido es que esas bandas criminales, y algunas fueron de los que no firmaron el acuerdo de paz, un grupo muy pequeño de disidencias de las FARC, comenzaron a pelearse entre ellos por el control del territorio. Y eso, por supuesto, generó todo un reciclaje de violencia en todas esas zonas. Que se mantiene hoy. Y entonces llegó Petro. Durante los 4 años de Duque, pasó todo esto. Esto comenzó a crecer, las disidencias de las FARC comenzaron a crecer porque reclutaban a la gente que estaba en las zonas. Llegó Petro con la bandera de que iba a apoyar el proceso de implementar el acuerdo de paz con las FARC. Pero él llegó con la idea también de algo que llamó la paz total. Y la paz total era sentar a negociar con todos estos grupos criminales que existían o que surgieron al mismo tiempo. Algo que no tenía ninguna planeación, no tenía ningún norte, era algo que desde el principio, y eso personalmente se lo dije al presidente Petro, eso no va a funcionar, eso no puede funcionar. Entonces, él, en lugar de implementar el acuerdo como ha debido implementarlo, como prometió, se dedicó a tratar de buscar esa paz total que no ha funcionado, y que lo que ha permitido es que esos grupos se fortalezcan. Porque, por ejemplo, negociaban en alguna zona un cese al fuego, pero sin ningún objetivo y sin ninguna verificación. ¿Y qué hacían estos que son criminales dedicados al lucro, no tienen ningún ideal político? Pues aprovechan eso para fortalecerse, para controlar más el territorio, y eso es lo que ha pasado. Entonces hoy tenemos una violencia reciclada en esas zonas y en otras porque se han fortalecido por la falta de implementación del acuerdo de paz con las FARC por parte del gobierno de Duque y por parte del gobierno de Petro. Bueno, escuchándote y por las informaciones que a mí me han llegado de diversos sectores de Colombia y de América Latina, da la sensación que después del éxito del plan de paz, en este momento nuevamente el Estado colombiano no controla o no está presente en una buena parte del país, como históricamente durante la guerra y etcétera. Segundo, que esto coincide también con una situación de inestabilidad tremenda en Ecuador, donde el narcotráfico se ha hecho también muy evidente, y coincide en general con una confusión de la política latinoamericana, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, con una polarización política que también se da en Europa y no digamos en los Estados Unidos, pero que tiene características propias. Sin embargo, yo veo a América Latina, que sabes que tengo una relación de muchos años y muy estrecha con, pues, prácticamente con todos los países de la América hispana. Creo que en estas circunstancias mundiales, pese a todo ello, si se llevan a cabo las políticas adecuadas, América Latina tiene una oportunidad, porque hay guerrilla, hay narcotraficantes, etcétera y tal, pero no hay una guerra como la hay en el corazón de Europa en este momento, o como la hay en Oriente Medio. Hay peleas entre China y Estados Unidos, pero claramente Estados Unidos no parece querer hacerse cargo del subcontinente, y China, hay un antiguo general
del servicio secreto español, el general Felisanz, que en público delante de mí, por eso lo puedo citar, dijo que la diferencia entre un ruso y un chino es que un ruso allí donde va quiere plantar una bandera y un chino quiere poner una tienda. Bueno, China está ocupándose seriamente de América Latina, tiene, independientemente de los regímenes políticos, contratos y presencia prácticamente con todos los países. ¿Qué opinas tú en esta nueva situación del mundo? ¿Cuál puede ser, independientemente de las amenazas a la democracia que Ernesto Zedillo ha denunciado en México, independientemente del crecimiento del narcotráfico y de la violencia, de los personajes tan extremos como Bukele de un lado o Milei del otro, etcétera y tal? Yo sigo siendo optimista respecto a América Latina. Me gustaría saber si tú también eres capaz de serlo, incluso en Colombia, pero en fin, en todo el subcontinente. Precisamente, Colombia en este momento pues está viviendo esa polarización que están viviendo casi todos los países, no solamente en América Latina, en el mundo entero. Producto de esa polarización es que el acuerdo de paz no se ha implementado, pero todavía se puede implementar porque ahí está, es parte de la Constitución. Y si logramos un mínimo consenso entre los colombianos para implementar el acuerdo de paz, porque no hay otro norte en este momento, no hay otra ruta que pueda unir el país da un salto muy importante. Y me voy a retroceder al año 2017, 2018, después de que se firmó el acuerdo. Colombia era un remanso de paz. A Colombia, aquí en Naciones Unidas, el secretario general dijo, la mejor noticia que tiene el mundo se llama Colombia. El Economist nos puso como el país del año. Eso nunca había sucedido. Y uno iba a esas zonas que eran las zonas calientes, las zonas más violentas, y eso era un remanso de paz. Eso se puede volver si logramos un mínimo consenso en torno, por ejemplo, a la implementación del acuerdo que está ahí. En América Latina tiene todo a su disposición. Todo lo que el mundo está necesitando en este momento, que aquí en Naciones Unidas se va a discutir mucho el tema del cambio climático y la biodiversidad. Pues Colombia, América Latina tiene los recursos, el agua que el mundo va a necesitar. El mundo va a necesitar mucho alimento porque ya hay gente que se está comenzando a morir de hambre por falta de alimentos. Y si hay una zona del mundo que tiene potencial para producir alimentos, es América Latina. Los minerales para la transición tecnológica, el coltan, el cobre, ahí lo tiene América Latina. ¿Cuál es el problema? Precisamente la polarización ideológica y las peleas entre los mandatarios de América Latina. Que Ecuador pelea con México, que Argentina pelea con Brasil, que Colombia pelea con Perú. No se hablan, no cooperan. Y eso, pues, si no hay una sola voz, América Latina, en este momento en donde el mundo está viviendo un debilitamiento del sistema multilateral, un desconocimiento del derecho internacional, donde existía un mínimo consenso. Hoy los países no están respetando esos protocolos, esas leyes, esas costumbres. Todo lo contrario, están creciendo los conflictos y las guerras se están degradando, ya no respetan ni siquiera el derecho internacional humanitario. Entonces, en América Latina, que tiene un tremendo potencial, porque si hay una región que puede tener peso específico en estas discusiones en un momento tan difícil para el mundo, pues si no habla con una sola voz, nadie lo va a oír. Y esas peleas, por razones puramente ideológicas y políticas, y por algo que está también afectando al mundo entero, por falta de líderes con visión de largo plazo. Es que la clase política, en general, se ha deteriorado mucho. Entonces, los políticos de hoy,
de Estados Unidos para abajo, todos, pensando es en el corto plazo, en que si hago esto, ¿cómo me afecta para la próxima elección? Y tenemos unos problemas muy serios, los problemas existenciales que estamos afrontando son problemas que requieren visión de largo plazo y cooperación entre los países para poder resolverlos. Ningún país va a poder resolver los riesgos que están aumentando por ejemplo, en el grupo que yo ahora presido, que se llaman los Elders, el que se inventó y creó Nelson Mandela, donde está Mary Robinson, donde está Gru Brundtland, donde está Ban Ki-moon. Ese grupo nos dedicamos a tratar de mitigar los riesgos existenciales. ¿Y cuáles hemos identificado como riesgos existenciales? 4. El riesgo de una guerra nuclear que se ha aumentado ostensiblemente. Estuvimos ahora en Hiroshima en este año, porque son los 80 años, y hablando con todos los expertos en la parte nuclear, es impresionante cómo se ha incrementado el riesgo de una guerra. El segundo... Déjame sobre este tema nuclear. Primero, hay más proliferación y Corea del Norte de repente se ha convertido en una potencia nuclear cuando no lo era. Pero hablando de la guerra de Ucrania, en un círculo era público, organizado por el Centro Español de Estudios Superiores de la Defensa y el Instituto de Estudios Estratégicos, se planteó la cuestión de que la guerra de Ucrania era una guerra que no podía ni ganarla ni perderla Putin, porque si la perdiera, lo más probable es que podría disparar un cohete táctico sobre el Mar Negro, que causaría pocas víctimas humanas, menos contaminación que la de Chernóbil, etcétera y tal. Me preguntaron públicamente sobre eso y yo dije que sí. Y varios almirantes y generales españoles retirados que estaban presentes, todo esto era público y por eso lo puedo contar, dijeron que efectivamente sí. ¿Tú crees que en la confrontación actual, que hay dos grandes guerras ya, que son la de Oriente Medio y la de Ucrania, pero hay una enorme hambruna en Sudán y una situación también que afecta al derecho humanitario? Cuando hablas de que existe un mayor peligro de guerra nuclear, ¿tú crees que efectivamente eso es así y que los centros de tensión se están produciendo fundamentalmente no en América Latina, no en Australia, fundamentalmente en Europa, el Mediterráneo y fundamentalmente ahí? A mí me tocó al comienzo de este año en Washington develar algo que se ha llamado el reloj del juicio final, el Doomsday Clock, que se inventaron Einstein y Oppenheimer, preocupados por su invento. ¿Qué va a pasar con el mundo con este invento? Y le pidieron a los científicos de ese momento más connotados que hicieran una vigilancia del desarrollo de este invento, la bomba nuclear. Estos científicos se inventaron un reloj que llamaron el Doomsday Clock, el reloj del juicio final, que todos los años estos científicos, que se van renovando ellos mismos también, analizan qué tan cerca estamos a medianoche, que es cuando se acaba el mundo. Y lo han venido cambiando año tras año durante 77 años, cuando la crisis de los misiles en Cuba, pues fue el momento más peligroso. Lo pusieron ahí y después, cuando se resolvió la crisis, lo devolvieron. Cuando la Guerra Fría, lo subieron. Cuando Gorbachev y Reagan se pusieron de acuerdo, entonces lo volvieron a bajar y lo van subiendo y lo van bajando. Pues yo develé la hora y todo el mundo quedó sorprendido. 89 segundos para medianoche, el momento más cerca en 77 años. Y les preguntamos a los científicos por qué. Y me dieron la siguiente, o nos dieron la siguiente explicación. Primero, que el riesgo de una guerra nuclear se ha aumentado por la tecnología, por el número de misiles, por la potencia de las bombas, en fin.
y ahora hablo de la inteligencia artificial que también puede influir ahí. Y el solo hecho de que Putin haya amenazado en un momento dado que podría usar, el solo hecho de esa amenaza, eso dice, si él amenaza y pasa algo, algún otro país va a decir, no, yo no voy a dejar que me destruyan, yo más bien ataco primero. Es decir, hicieron todo un análisis muy, muy objetivo sobre cómo cómo el riesgo ha aumentado. El segundo problema existencial que los elders hemos identificado tiene que ver con el cambio climático y cómo todos los acuerdos de París no se están cumpliendo y lo estamos viviendo y sufriendo cada vez más, y el mundo no ha reaccionado, todo lo contrario. Algunos países como Estados Unidos están desconociendo que eso no existe. Y China, Estados Unidos y China, que son los dos grandes imperios. Exactamente. El tercer punto donde nosotros hemos estado preocupados y algo sí se ha avanzado es proteger a la humanidad de las pandemias, porque lo que todos los médicos y científicos dicen no es si viene la próxima pandemia, sino cuándo viene. Y si el mundo está preparado o no, porque va a ser mucho más mortífera que la pandemia pasada. Durante mucho tiempo se presionó y finalmente se logró un acuerdo. No todos los países, Estados Unidos no está ahí. Además están prohibiendo las vacunas. Entre otras cosas. Pero entonces ese es pero el cuarto problema muy interesante, donde la verdad, Juan Luis, uno está totalmente, como dicen, a la deriva, es el de la inteligencia artificial. Estos científicos del boletín que se llama Boletín de Científicos Atómicos decían, la inteligencia artificial puede ser utilizada para mejorar la humanidad de una forma exponencial, pero también para destruir la humanidad de una forma exponencial. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos, y es donde los elders estamos tratando de presionar, es en que se requiere cooperación entre los países para una mínima regulación. Pero como están compitiendo China y Estados Unidos a ver quién gana la carrera, no hay ninguna posibilidad de que los gobiernos entren a regular eso. Aquí en Estados Unidos los que mandan la parada son los dueños de las empresas que controlan la inteligencia artificial, y el gobierno dice, no, mientras ganen, tranquilos. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, mi punto va a que todos estos problemas en el mundo y en América Latina requieren es cooperación y diálogo, lo que llamaba Mandela diálogo constructivo. Él decía una frase que yo cito mucho, el arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar. Con quien no piensa como tú. Eso es lo que él le agregaba, constructivamente. ¿Cómo es constructivo? El que no piensa como uno, pero uno no se sienta a imponerle el punto de vista de uno, sino a aprender de por qué el otro piensa así, a ver si se encuentra algún común denominador. Eso está faltando en el mundo. No, está empeorando. Mira, ahora que hablas de la inteligencia artificial, yo mantengo una tesis. Creo que estamos ante un cambio de era, un cambio de civilización. Ha habido otros cambios de civilización previamente. Uno muy importante fue el que produjo la imprenta. La imprenta fue un gran invento, como ha sido Internet y el mundo cibernético, y un gran progreso para la humanidad. Pero inmediatamente generó un gran desorden, porque se podía interpretar libremente la Biblia y vinieron las guerras de religión que duraron más de un siglo y con muchos millones de víctimas. Tú has sido periodista, yo no he sido más que periodista toda mi vida. Pasaron más de 250 años desde que se inventó la imprenta hasta que apareció algo parecido a un periódico. La Gaceta de Théophraste Renaudot, que en realidad era el boletín oficial del Estado de la Corona Francesa. Y hasta que llegó la Ilustración no se puso orden en el desorden que la imprenta generó. Los gobiernos implantaban censuras, quemaban libros. Felipe II quemó todos los libros habidos y por haber, ¿no? Entonces, claro, TikTok tiene 8 años de vida
y 3.700 millones de usuarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población del mundo eran 2.400 millones en total. Entonces, aquí hay un cambio de civilización. En una civilización, en un mundo que va a tener 9.000 millones de habitantes al final de este siglo, y que va a una velocidad impresionante. Es que digo TikTok, pero digo X, digo Facebook, digo Google, todo eso es del siglo XXI. Nada de eso existía en el siglo XX. Entonces, primero yo creo que el desorden va a seguir aumentando porque estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial y todavía no se está aplicando la computación cuántica, que eso es lo que vaya a dar una velocidad tremenda, ¿no? Y por lo tanto, pienso que a corto plazo no podemos ser optimistas, pero al mismo tiempo, en la red y en la inteligencia artificial está todo el conocimiento que existe y que ha existido en el mundo. Y también todo el desconocimiento, y por eso te quiero preguntar sobre los problemas de la información. Porque sin opinión pública no puede haber democracia. Y ahora, hasta ahora, digamos, los medios de comunicación, el periódico que tú dirigías, el que yo dirigí, los medios audiovisuales, etcétera, eran institucionales. Podían tener diferentes opiniones de izquierdas, de derechas, etcétera, pero en las democracias eran institucionales para formar la opinión pública. Ahora la opinión pública la forman los influencers, que son personajes que estéticamente agradan, sean hombres o mujeres, que son simpáticos y tal, pero que muchos de ellos no saben gran cosa de nada. Son radicales y que para ser más influyentes, los influencers lo que adoptan son posiciones extremas, escándalos y todo lo contrario a lo que un buen editor o un buen periodista debería hacer. Y están contaminando a los medios tradicionales. Es que es increíble. No solamente están contaminando, los están invadiendo y los están controlando. Periodista tan conocido que fue director del New York Times y de la BBC, que escribió un libro maravilloso, decía, el papel del editor o del jefe de redacción o del director de los medios, bien sean escritos en la radio o en la televisión, ese papel se perdió, porque ahora si uno no sigue lo que llaman el trending topic, entonces uno va a perder pauta porque pierde audiencia. Entonces hay un círculo vicioso que va debilitando ese papel que en el caso tuyo de esto, de decir, de medir qué es noticia, qué no es noticia, de balancear la información. Eso se perdió, ya se está perdiendo. Y eso es muy peligroso porque simultáneamente en esta tendencia de el crecimiento de las autocracias o el debilitamiento de las democracias, ¿qué estamos viendo? Comenzando por Estados Unidos, que es donde la libertad de expresión se suponía o se supone que es lo más sagrado. Están atacando los medios de comunicación, están prohibiendo inclusive que los periodistas puedan acceder a la información en Palacio porque pues no les gusta. Porque son críticos. ¿Quién iba a pensar que eso iba a suceder? Y eso está sucediendo en todas partes, en todas partes. Entonces, ahí hay un desafío muy grande de defender ese aspecto de la democracia, porque yo sí creo, como lo creyeron los fundadores de este país, Estados Unidos, que llamaban los padres fundadores, que la libertad de expresión y la libertad de prensa sí es un componente indispensable para mantener una democracia. Pero déjame que te diga, porque la libertad de expresión es un derecho individual de los ciudadanos de una democracia.
Es decir, realmente todo el mundo tiene libertad de expresión en una democracia. Lo que pasa es que antes no todo el mundo tenía los medios para dirigirse a la comunidad. Y uno de los problemas que tenemos entre los influencers y en las redes sociales y tal es el anonimato. El problema no es que haya insultos, o porque la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro. El problema no es tanto que haya insultos, mentiras, fake news, posverdades. Es que el firmante de esas ofensas y de esos delitos es anónimo. Y las plataformas no dan a conocer ni a los jueces ni a los una pregunta, yo he defendido con otros que para empezar a poner orden en la red, una cosa que podrían ponerse de acuerdo en esta necesidad de acuerdo general es la prohibición universal del anonimato en las redes sociales. Porque es que muchas veces no se sabe quién es el autor de esta injuria o de esta calumnia y a mí me han asesinado 2 veces en la red. Me han llamado una vez, me ha llamado mi mujer a saber si estaba vivo, ¿no? Es decir, ¿tú estarías de acuerdo en tratar de que esto no tiene nada que ver con la ideología, sí, que no haya anonimato ni por parte de los de izquierda, ni de los de derecha, ni de los medio pensionistas, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que para preservar lo básico hay que sacrificar ciertas libertades. Esto del anonimato, algunos dirán, no, eso es contrario a la libertad de expresión, o no, hay... Yo te digo el anonimato en las redes. Luego te quieren echar un mensaje que te lo... Pero digo yo que inclusive ahí van a protestar algunos, pero sí, yo sería partidario sería partidario, por ejemplo, de controlar, porque lo estoy viviendo con mis nietos, esa adicción a la pantalla de los niños y los jóvenes. Eso no es bueno para la sociedad. Algunos colegios ya han controlado de que no lleven las pantallas a las clases, pero alguna regulación como regulación a la inteligencia artificial creo que sí es sano. ¿Dónde traza uno la línea? Pues ahí volvemos al proceso de paz colombiano. ¿A qué se reduce un proceso de paz? ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia está una sociedad o un país dispuesto a sacrificar para obtener la paz? Decisiones de ese tipo, y no importa dónde traza uno la línea, siempre habrá gente descontenta de un lado y del otro. Ese es el tipo de decisiones que, por ejemplo, en la regulación de inteligencia artificial o en la regulación de las redes sociales, siempre habrá discusiones que la unanimidad es imposible de obtener, pero hay que hacerlo para preservar lo más importante. Comentaba, siguiendo esta línea, que los cambios tecnológicos generan cambios sociales y cambios políticos, cambios civilizatorios, por así decirlo, ¿no? Y ahora lo que la gente ya empieza a pensar es que, independientemente de si se extiende o no la guerra, según Eric Schmidt, el presidente de Alphabet y creador de hecho de Google, junto con Larry Page y Sergey Brin, en la guerra de Ucrania se han utilizado ya 500.000 drones, tanto por parte de Rusia como por parte de los ucranianos, y que en gran medida la guerra cibernética no es solo la influencia en los votos, etcétera, sino que dicen dónde están los objetivos y disparan las bombas. Pues precisamente eso que estás mencionando fue uno de los argumentos de estos científicos para decir, mire, los militares están dependiendo cada vez más de la inteligencia artificial para tomar sus decisiones. Y eso es como una bola de nieve. Puede llegar el día de mañana que el jefe de Estado, el que controle el botón del lanzamiento de un misil atómico, sean robots. Sean
y los robots no son infalibles. Entonces decían, la inteligencia artificial está aumentando el riesgo de algo que ellos decían, es un milagro que en estos 78 o 80 años no hayamos tenido un incidente nuclear en el mundo. Es un milagro. Pero las circunstancias que estamos viviendo están aumentando mucho el riesgo. Eso lo decían precisamente por lo que estabas diciendo. Claro. Para mí, yo creo que hay una preocupación creciente respecto, con todo esto que estamos comentando, respecto a al futuro de la democracia. Hay 193 países en la Asamblea de Naciones Unidas, que estos días en los que hablamos va a estar reunida aquí en Nueva York. Apenas 20 países, digamos, son democráticos, según la clasificación que hace The Objective y otros institutos, The Economist y otros institutos. Entre esos 20 países no estaría ya los Estados Unidos, ni siquiera Francia, y España se estaría saliendo. La democracia, tal y como la conocemos, como la conocen las actuales generaciones, no tiene más de 100 años. Hace 100 años no existía el voto femenino prácticamente en ningún país. Y en el Cantón de Vaud de Suiza, que es un país moderno, en el Cantón de Vaud, solo en los años 60 del siglo pasado, tuvieron por fin las mujeres voto. Quiere decirse que es un régimen, como decía Churchill, muy malo, pero el menos malo de todos los que existen, ¿no? Pero que parece que podría estar amenazado, ¿no? Yo estuve en Ucrania recientemente, invitado por una fundación ucraniana. En mitad de la guerra estuve en Kiev, que se llama YES. Yo dije, ¿qué significa YES? Me dijeron, Yalta European System. Hay quien piensa que va a haber una nueva conferencia de Yalta, pero que en Yalta se reunió Roosevelt con Stalin y Churchill un poco de testigo, pero había dos democracias y una dictadura, y que la próxima Yalta sería Trump con Xi Jinping o el que esté en China y Putin, que digamos serían los tres imperios emergentes, con una gran presencia de Asia en todo esto, porque India, los BRICS, India, China, Brasil, Asia va a tener el 40% de la población mundial y del Producto Bruto Mundial. O sea, el occidente europeo-americano parece que está con problemas. En retroceso, sí. Bueno, y ahí nuevamente vuelvo a América Latina. Ahí América Latina es heredera de la cultura occidental. Y tiene una oportunidad de oro por lo que podría ser si logra hablar con una sola voz, si logra que América Latina y el Caribe se unan para defender ciertas posiciones, para proponer ciertas soluciones. Pero volvemos, si no se unen por diferentes razones, ningún país en América Latina va a tener ese peso específico. Yo sigo siendo también optimista. El ejemplo de Colombia. Acuérdate, Juan Luis, a comienzos del siglo, Colombia estaba a punto de ser declarado un estado fallido. Y el gran estado era Venezuela. Y ahora es completamente al revés. Exactamente. Y Colombia se recuperó en 15 años de ser el país más problemático, donde no salíamos sino en las carátulas de las revistas por el cartel de Medellín, el cartel de Cali, porque la violencia, por el irrespeto a los derechos humanos, y en poco tiempo volvimos a surgir a ser los campeones de América Latina. Eso se puede hacer en América Latina, si hay un mínimo consenso. Pero déjame, hablando de América Latina y del mundo en general, comentar algo que has dicho antes, que es el tema del narcotráfico. Un gran problema creciente en Europa también en este momento,
y en África, y además con el fentanilo y las drogas estas de laboratorio que se están inventando. Un gran problema es que los narcotraficantes controlan ya no solo el dinero del narcotráfico, controlan el dinero de las estafas online y controlan también la trata de personas, ¿no? Sí, bueno, y luego tenemos las criptomonedas, hablando de la inteligencia artificial, que van a afectar, que es un refugio de blanqueo de capitales, pero que van a afectar al sistema monetario internacional antes o después. No sabemos en ese nuevo mundo, en esa nueva civilización, qué papel va a tener en la circulación financiera el tema de las criptomonedas. Pero volviendo al tema de las drogas, tú fuiste muy activo como presidente, recuerdo, en una reunión de la Cumbre de las Américas. Este año, en diciembre, va a haber una nueva reunión de la Cumbre de las Américas en República Dominicana. Fuiste muy activo con otros presidentes de América hispana en defender que no habría solución al problema del narcotráfico si no había una cierta o una consensuada legalización de las drogas. ¿Sigues pensándolo? ¿Qué crees que se debería hacer en este terreno? Y en esa reunión además estaba Estados Unidos y estaba Canadá, estaba el presidente Obama. La experiencia que yo tuve como ministro de Defensa y después como presidente, me tocó dirigir la aspersión del mayor número de hectáreas de plantaciones de coca en la historia de cualquier país. Y fueron durante varios años. Erradicar forzosamente el mayor número de hectáreas que jamás se ha erradicado. Extraditamos a 142 capos del narcotráfico. Y a un costo altísimo, porque cada vez que se erradicaba manualmente, ponían minas y el sacrificio de los soldados o policías que hacían eso era inmenso. Y al final de todo ese esfuerzo, uno mira a la derecha y uno mira a la izquierda, están en el mismo sitio, es como en una bicicleta estática. Eso fue lo que yo le dije al presidente Obama, que había mencionado la posibilidad de legalizar la marihuana en un libro que él escribió durante su campaña. Me dijo, yo estoy de acuerdo con eso. Y nos fuimos a Naciones Unidas. Toda América Latina, toda. Unánimemente propusimos en una asamblea general que se revisaran las convenciones, que el tema del consumo es un tema de salud pública, que hay que tener un enfoque mucho más práctico y que hay que seguir combatiendo con mucha más efectividad a las mafias que controlan el narcotráfico. Eso tuvo una oposición cerrada del Asia, de China, de Rusia y de los países del Medio Oriente, por razones religiosas o de otro tipo. Yo sigo pensando que la prohibición ha sido la gasolina que le ha permitido a los carteles, a las mafias, fortalecerse en la forma como se han fortalecido. No es sino retrotraernos 100 años aquí en Estados Unidos. Las mafias controlaban Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Legalizaron el licor y las mafias desaparecieron. Les quita uno ese dinero que ellos aprovechan mucho. Ellos son los primeros interesados en que no se vaya a regular el mercado porque si no se les acaba su negocio. América Latina, y lo hemos dicho ya repetidamente, desde México hasta Argentina, todos los países del Caribe, el problema número uno hoy es la expansión del crimen organizado. Están controlando cada vez más territorio, más negocios. Y nuevamente, si no nos ponemos de acuerdo, si no cooperamos entre nosotros, el crimen organizado va a seguir creciendo. Lo estamos sufriendo otra vez en Colombia, pero lo están sufriendo países como Costa Rica o Chile, que nunca habían tenido ese tipo de problema. Incluso en Argentina, que tampoco habían tenido. Ahora, la pregunta es,
cómo nos ponemos de acuerdo. Estamos viendo que incluso la Unión Europea, que era una asociación de países relativamente homogéneos, etcétera y tal, renacen los nacionalismos lingüísticos y renacen toda clase de divisiones. Y vemos que la ONU, ante los conflictos actuales que hay, tal y como está la ONU, con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, etcétera, la ONU es ineficiente. La Unión Europea, hablando de la Unión Europea es ineficiente. Es decir, privan los intereses nacionales y los intereses de cada partido que gobierna en cada nación. ¿En qué lugar nos vamos a poner de acuerdo? Yo creo que, por ejemplo, la ONU, que está en declive, pero no podemos permitir que la ONU desaparezca. No. Hay que reformarla porque la verdad es que la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial y estamos viviendo un mundo muy diferente. Entonces, hay que presionar a los países que están o tratando de acabar la ONU o que no cambie nada, decir, señores... Pero eso es el Consejo de Seguridad. Bueno, pero por ejemplo hay que eliminar el poder de veto. Eso hoy es un contrasentido. Allá en después de la Guerra Mundial. Pero en este momento es un contrasentido. Hay que abrir los espacios, darle al llamado sur global mucho más juego, que se sientan que ellos son beneficiarios de esta cooperación internacional. Porque cuando no se sienten beneficiarios, pues se vuelven indiferentes y los que no quieren reformar o los que quieren obstaculizar, pues tienen el peso para hacerlo. ¿Y la OEA, la Organización de Estados Americanos? Nuevamente, si no hay un mínimo consenso, la OEA deja de ser efectiva. El primer secretario de la OEA fue un colombiano, Alberto Lleras Camargo, y él tenía una frase muy importante que se aplica a Naciones Unidas. La OEA es una institución que hace lo que los países que la conforman quieren que haga. Ahí resume todo. Naciones Unidas lo mismo, que hace lo que los países que la conforman quieren o pretenden o les gustaría que hicieran. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar, un consenso. ¿Qué queremos como mundo que las Naciones Unidas haga? ¿Qué queremos en América Latina que la OEA haga? Y pongámonos de acuerdo. Pues ojalá tus deseos se conviertan en realidad. Vivimos momentos muy difíciles. Vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Esto es una novedad extraordinaria. Pero la población se está comenzando a reducir. Está comenzando a reducir, pero las desigualdades tremendas que hay. Tenemos el problema de la inmigración, no solo aquí en los Estados Unidos, en Europa. Y yo pongo siempre el ejemplo, un estado como Benín, que está al lado de Burkina Faso, al lado del Sahel y de Mauritania, que tiene, no sé los habitantes ahora que tiene, pero tendrá 12, 14 millones de habitantes. Más de la mitad tienen menos de 25 años. Y la renta per cápita anual son 600 o 700 dólares. 47.500 dólares en Alemania. ¿Cómo vamos que aparte de eso Europa está envejecida? ¿Y qué cooperación está haciendo la Unión Europea para potenciar la renta per cápita y la educación y el progreso en esos países? Y el Sahel, por ejemplo, está tomado totalmente por los rusos y por las mafias. Y mire, Sudán es una tragedia humana mucho peor que Ucrania o que Gaza. Sí. Y nadie habla. Y nadie habla de eso. Nadie dice. Presidente, muchas gracias. Tenemos el tiempo limitado, pero te agradezco mucho esta visita. Espero que los lectores y los oyentes de The Objective, y espero sobre todo que la fundación que tú presides y que reúne a gente muy importante que han tenido grandes responsabilidades en el pasado, pues pueda ser escuchada por otras fundaciones de ese género, por fundaciones de ideología diferente, y que el diálogo con los BRICS y con Europa
y con Oriente y Occidente se pueda recuperar en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por tu visita y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias, Juan Luis. Un gran placer volverte a ver.